Que el Señor les bendiga, mis hermanos y amigos. Les saludamos siempre en el amor de Dios, con el amor de Dios y en el precioso nombre de Jesús, su santo Hijo, agradeciéndole a nuestro Dios todas sus bondades, todas sus misericordias para con nosotros. Porque hasta este día el Señor nos ha guardado, y cuando decimos eso no estamos diciendo que algún día la ayuda del Señor se agotará, se terminará, porque escrito está en su palabra que su brazo no se ha acortado para salvar, no se ha acortado para ayudar, ni su oído se ha agravado para escuchar. Dios siempre nos ayudará. Un hombre dijo, Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. No estaba diciendo el profeta Samuel que ahí terminaba la ayuda del Señor, porque su poder es ilimitado. La Biblia lo describe como el Dios eterno y que su entendimiento no hay quien lo alcance, y que siempre estará dispuesto a ayudar a sus hijos, a sus criaturas, a sostener a toda su creación, a sostener al universo y proteger lo que Él un día hizo. Así de que le damos muchas gracias a nuestro Dios en el nombre de su amado Hijo Jesús, porque nos da la bendición de venir otra vez a este lugar con mi hermano Edwin para seguir haciendo este trabajo tan valioso, tan importante, no porque lo hagamos nosotros, sino porque es la palabra del Señor, y Él es el que está por sobre de todo y sobre de todos nosotros, y nosotros solo somos alguien que se dispone, y Dios pone alguna palabra que pueda ayudarle a usted, y si alguna palabra le da esperanza, le da luz y le despierta su entendimiento, vamos a atribuírselo a nuestro Dios. Vamos a darle a Él la honra y la gloria, y para ustedes y para nosotros las bendiciones de nuestro Dios que nos ayudan a sostenernos sobre de esta tierra con ese buen ánimo y con esa disposición para seguir adelante. Así de que después de saludarles y dirigirnos a ustedes con estas palabras, queremos tomar de las Santas Escrituras una palabra. Y en esta ocasión vamos a tomar la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5. Vamos a leer el verso central de donde vamos a partir, o donde va a girar esta enseñanza, esta reflexión. Es el verso 20, pero a mí me gusta leer siempre unos versos antes, y comenzaremos leyendo en el verso 17, quizás solo sea lectura hasta ahí al 20, pero en el 20 nos vamos a detener y vamos a comenzar a meditar, y cuando hayamos leído vamos a explicarle de qué se trata. Es algo muy importante, porque siempre Dios nos da una palabra, y quiero aclarárselo, no es una voz audible como algunos dicen, y si Dios lo puede hacer, y a algunos Dios les ha hablado así al oído esa voz, pero también Dios nos habla por su palabra, porque su palabra es esa voz, pero también nos habla a nuestro espíritu, a nuestra mente, y su Espíritu Santo es el que nos guía y nos pone y nos hace sentir, hay veces, y vamos a tomar estas escrituras. Entonces, leo en el nombre de Jesús nuestro Salvador, para la gloria de nuestro Dios el Padre. Así que leemos en el nombre de Jesús, el amado Hijo de nuestro Dios, nuestro Salvador, que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Entonces esta escritura la leo en ese nombre precioso, el nombre que sobre todo nombre,
El nombre que la Biblia dice en Hechos 4:12, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en qué o en quién podamos ser salvos. El nombre de Jesús. Y así es como llegamos al Padre. Entonces Jesús habla de la ley y comienza leyendo esta escritura que pertenece al Sermón del Monte. Entonces algunos han dicho que el capítulo 5 hasta el capítulo 7, ahí termina las bienaventuranzas, porque alguien ha dicho que en estos capítulos se encuentra manifestada y dada la ley, la constitución del cielo, donde habla de los derechos, habla de la justicia. Entonces el Señor les dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Como hablábamos en la introducción, en el comentario de lo que se dice, y yo estoy de acuerdo, porque comenzando en el capítulo 5, donde habla de las bienaventuranzas, hasta el capítulo 7, habla de los derechos, habla de la justicia, habla del amor, habla de la relación que debemos nosotros de tener como humanos aquí en esta tierra, como criaturas de Dios, pero también como hijos de Dios. Y al decir criaturas, habla de toda la creación, habla de aquellos que todavía no han sido salvados, que son hijos de Dios por creación, pero están los hijos de Dios que son legítimos, que la Biblia lo dice en Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan, comenzando en el verso 10, donde dice que Jesús vino a lo suyo, o sea, a su pueblo Israel, pero los suyos, dice, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad, les dio la bendición, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora sí somos hijos de Dios por adopción, por medio de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, y ahora somos hijos de Dios. Por eso el escritor a los Hebreos dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hablando del Padre, perfeccionó con aflicciones al actor de la salvación de ellos, de nosotros, de los que hemos creído en nuestro Dios. Entonces ahora vamos a hablar, el tema se llama necesidades absolutas. O sea, son cosas que son indispensables, que no es una opción, o que si no las hago igual pasaré la materia y entraré. No, aquí dice que es algo que no se puede negar, ignorar, es una necesidad. Es una necesidad espiritual y podemos decir que son requisitos divinos, son requisitos del cielo, requisitos de parte de nuestro Dios.
Si un hombre los estableciera, nada perdemos con ignorarlos, con no obedecerlos, aunque hay cosas que los hombres establecen que son para beneficio de la vida humana, y cuando no los hacemos, nosotros somos los que perdemos ciertas cosas. Pero cuando hablamos de cosas absolutas, de necesidades espirituales, estamos hablando de algo universal, algo que nadie escapa a esa necesidad, y que si no se ajusta a ella o si no obedece, prácticamente lo ha perdido todo, porque ha sido establecido por nuestro Dios, y eso significa que si nosotros lo despreciamos, pues lo lamentaremos por toda una eternidad. Entonces, ahora hablaremos en este tema de esas necesidades totales, absolutas, indispensables. Hablaremos en este primer punto acerca de la justicia interior. La lectura que hemos tenido habla el Señor acerca de la ley. Muchos creían de que Jesús, porque en día sábado hacía sanidades y hacía el bien, los religiosos de aquella época lo acusaron de que él había venido a quebrantar la ley, que él había venido a cambiar, que había venido a abrogar, a anular la ley. Pero él les aclara y les dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, porque todo el fundamento, todo está basado y sentado en la ley y los profetas. Ahí está declarada la voluntad de Dios. Ahí está declarado en la palabra del Señor. Y por eso Él les habla, porque ellos creían de que porque en ocasiones sanó a alguien en día sábado, había Él quebrantado el mandamiento de Dios. Pero Él les pregunta en una ocasión y les dice que juzgaran que si era lícito en día sábado hacer el bien, quitar la vida o perderla. Y los mismos rabinos en el Talmud, en los escritos, en los reglamentos, vamos a decir, internos, en los que ellos estudiaban la ley, tenían un acuerdo que cuando se trataba de salvar una vida, que no podía estar por sobre esa vida, la ley no estaba abrogándose, pero si se tenía que hacer algo en el día de reposo para salvar una vida y para hacer el bien, eso no era una ofensa ni un quebrantamiento de la ley de Dios. Porque la ley de Dios es la misma palabra que permanece para siempre. Como lo habrá dicho uno de los salmistas, que la palabra del Señor permanece para siempre en los cielos. Así de que cuando el Señor Jesús sanó a una mujer que había andado encorvada por 18 años, atada por Satanás, no hizo mal. Cuando Él le restituyó una mano que le había quedado seca y directa a un hombre, no hizo mal, porque estaba haciendo el bien. Por eso el Señor les dijo, y les dijo fuerte, les dijo: hipócritas, ¿quién de vosotros no desata su asno en el día de reposo para que vaya y tome agua o beba agua? ¿Quién de vosotros, si su oveja se le ha caído en un hoyo en día de reposo, no la va a liberar, no la va a sacar? Entonces el Señor no estaba quebrantando la ley, ni los profetas, ni la estaba cambiando. Y por eso el Señor, después que se ha referido a los que lo juzgaban, que eran los religiosos, vamos a ponerlo así para no explicar los versos anteriores al 20, se dirige a sus discípulos ya directamente y les dice:
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso es que hablamos de necesidades absolutas que no se pueden negar, no se pueden ignorar, porque son requisitos divinos. Aquí está diciendo que si la justicia de los discípulos que habían comenzado a seguirle y a creer en él, y la nuestra también hoy que le seguimos a él, no supera a la de los religiosos, que por cierto el Señor los llamó hipócritas, no entraremos. Entonces quiere decir que es un requisito divino. Ahora, para aclarar qué es justicia, bueno, hay muchos derivados de la justicia, pero aquí le voy a explicar uno. Dice que justicia es una virtud que consiste en actuar de manera justa, dando a cada persona lo que le pertenece o corresponde. Y es algo en lo que chocaban aquellos religiosos, porque ellos sí aplicaban una justicia y tenían una justicia, pero se puede decir, como se menciona hoy en estos días, ante tanta corrupción que hay en los gobiernos, de que era una justicia selectiva. Y tenemos una prueba. Ellos le presentaron a una mujer que la habían sorprendido en pleno acto de adulterio. Pero la pregunta es que cómo esta mujer se le podía comprobar que estaba en pleno acto de adulterio, si, como dicen por ahí, que para bailar el tango se necesitan dos. Entonces debe de haber estado allí el adúltero. Ahora la pregunta, ¿por qué llevaban solo a la mujer? Como dicen por ahí que no es malo pensar, no es asegurar, pero hay veces uno usa la imaginación y no sabemos si ese que estaba con la mujer podría haber sido uno de los mismos religiosos fariseos. Pero como entre ellos se cubrían, como sucede hoy en día, que unos a otros se encubren, como se aplica un dicho con nosotros que dice que como son ratas del mismo piñal, pues no hay problema. Entonces, por eso el Señor les dice que si la justicia de los discípulos no superaba y era mejor que la de los fariseos y los saduceos, que en cierto modo hacían buenas cosas, Él les dijo, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces eso es la palabra justicia y es un requisito de Dios sin la cual aquí dice que no se entrará en el reino de los cielos. Y cuando hablamos acerca de religión, hablando de justicia, dice que es virtud cardinal que consiste en someterse a la voluntad y supremo juicio de Dios. Entonces, cuando se dice cardinal, está hablando de una parte o de una doctrina fundamental que no se puede ignorar, que no se puede dejar de practicar, porque entonces en vano sería nuestro esfuerzo por servirle a Dios si nosotros no lo sometemos a la santa voluntad del Señor. Entonces esto es muy serio, más de lo que podemos imaginar. Esto es más importante de lo que nuestra mente humana puede percibir, porque lo estableció el Dios de justicia, y uno de los atributos de nuestro Dios es que Él es justo. Por eso es que Él no permite que nosotros hagamos venganza o hagamos justicia por nuestra propia mano. Ya lo hemos mencionado acá, porque nosotros posible demos más o apliquemos más de lo justo, o apliquemos y demos menos de lo que es justo, y Dios, que conoce todas las cosas y que es el
juez justo, que la Biblia así lo declara, Él paga a cada uno conforme son sus obras. Y yo quiero decirle, mi hermano y mi amigo, que nadie podrá reclamarle al Señor en el día que lo vamos a presentar delante de Él, porque Él justamente le dará a cada uno según lo que haya hecho en esta tierra, según haya obrado. Entonces la justicia es indispensable para entrar en el reino de nuestro Dios. Y los seres humanos lo saben, y si a alguno no le queda clara la idea y el concepto, por eso es importante la enseñanza de la palabra del Señor. Y una palabra puede salvar a una persona, una palabra del Señor. Por eso aquel hombre que le pidió ayuda a nuestro Salvador Jesús, que fuera a su casa y le sanara a su hijo o su trabajador, el Señor le dijo que sí iría, pero el centurión, el hombre, le dijo que no fuera porque su casa no era digna de entrara el Maestro, que de entrara Jesús. Pero le dijo una palabra importante este hombre a Jesús. No vayas, le dijo, una palabra tuya bastará. Y una palabra del Señor basta para cambiar la vida de un ser humano, para salvarlo, para sanarlo físicamente o interiormente o emocionalmente, porque la palabra del Señor es vida y es medicina. Entonces, fíjese, yo le voy a leer algunos ejemplos de lo que es la justicia de la cual estamos hablando y de la cual Jesús habló y nos habla la ley y los profetas o las santas escrituras. Fíjese, Jesús en el capítulo 23, mire, de aquí de este mismo evangelio, le reclamó, vamos a decir, o reprendió a aquella misma gente por esa palabra que estamos hablando, que es la justicia, la cual ellos nomás la aplicaban de palabra, pero a la hora ellos no lo practicaban. Por eso Jesús les dijo en una ocasión a sus discípulos y a la gente que lo seguía, que hicieran todo lo que los fariseos y los saduceos les decían, porque era bueno, porque ellos recitaban la ley, pues eran intérpretes, la conocían. Pero les dijo una cosa el Señor, pero no hagan, les dijo, como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen o no practican. Por eso, hermano querido y amigo, nuestra fe no debe de ser de palabras. Nuestra profesión no debe de ser fingida, ni solamente para que lo vean los seres humanos, sino que tenemos que llevar a efecto y a práctica lo que profesamos, lo que mostramos, lo que hablamos, porque de otra manera nosotros estaríamos trabajando en vano. Por eso Santiago, el apóstol, en el capítulo 1, él dice que si alguno dice que es religioso o se cree religioso y no refrena su lengua ni sus malos actos, no cambia, sino que solamente habla de las cosas buenas, dice que la práctica o la tal religión o la religión del tal es en vano. Entonces lo que quiero leerle es lo que el Señor le dijo a esta gente a la cual Él había expuesto en la lectura que hicimos en el capítulo 5. Y en el capítulo 23 Jesús les dice estas cosas. Mire, 23, verso 23 y 24. Y póngale atención, porque esto está pasando en el mundo religioso y en estos días.
Y por eso es importante la palabra del Señor. Por eso yo digo, no es porque la estemos hablando nosotros, ni estemos trabajando con mi hermano Edwin en este tema, sino porque está establecido por Dios y es requerido por Dios. Y Él les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, lo que acabamos de leer, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y les dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Fíjese, los fariseos eran bien, observaban, eran escrupulosos, eran cuidadosos en cumplir esos requisitos. Eran muy aplicados, porque ellos diezmaban hasta de las semillas más insignificantes, cumplían esa parte. Pero el Señor les reprende que aunque aquello era necesario hacerlo, había algo más importante que se debía de hacer, y el Señor lo menciona, que es la justicia y la misericordia, de lo que hemos comenzado a hablar en esta pequeña serie, que me parece muy importante, porque ha sido establecido por Dios y es requerido por Dios. Y si nosotros lo despreciamos, y si llegáramos a decir, como hay veces se piensa, no, ahí como salga, como caiga, de alguna manera pasaré, no es cierto, mi hermano y mi amigo. Cuando Dios dice no, es no, y cuando Él dice sí, es sí. Cuando Él abre una puerta, nadie la cierra, y cuando Él la cierra, nadie puede abrirla. Y por eso hay que ponerle atención a la palabra del Señor. Entonces ellos cumplían con todos los formalismos del culto, pero dejaban lo más importante y lo más grande que Dios pedía de su pueblo Israel, y que pide de cada uno de todos nosotros, los seres humanos en esta tierra. Por eso es que esto nos involucra a todos. Por eso es que podemos hablar de ciertas cosas en la Biblia que fueron por algunas causas en algún lugar, en alguna ciudad, pero que no aplica al resto. Pero hay cosas como lo que leíamos de la justicia, que es una virtud cardinal. Estamos hablando de que hay doctrinas universales, generales, fundamentales, que involucran y que está obligado toda alma a cumplirla, como el Decálogo, los 10 mandamientos. Esos son universales, es para toda la humanidad, es hasta el día que dejen de haber generaciones o humanos sobre esta tierra, y después esa ley, esa palabra permanecerá en los cielos. Entonces esta es una virtud, este es un requisito, es algo que todos los seres lo necesitan. Entonces Jesús les dice estas palabras: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Hasta ahí estaban bien. Jesús no dijo que eso se podía dejar de hacer, no, porque era una de las leyes para el sostenimiento del templo y de los que ministraban al pueblo de Israel. Hasta ahí estaban bien, pero Él les dice que dejaban lo más importante de la ley. ¿Ve? ¿Cuál es lo más importante de la ley? La justicia. Y ya explicamos qué es justicia: la misericordia y la fe. Y aquello que hicieron, dice,
o era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea que lo primordial, lo importante era esto, sin dejar de llenar aquellos requisitos de la colaboración que la ley pedía para ayudar a los necesitados y también para el sostenimiento del culto, para poder adorar al Dios vivo, al Dios de Israel. Y el Señor le sigue diciendo: guías, ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Relacionado a lo que les ha dicho en el verso anterior, que ellos eran escrupulosos hasta con los detalles más mínimos. ¿Y por qué no mencionarlo? Eso está sucediendo hoy en día. La gente mira cosas insignificantes que sí hay veces no están bien, pero que quizás no van a llevar a la condenación ni a excluir del reino de los cielos a una persona, pero ellos mismos hay veces hacen cosas horribles, terribles. Por eso Jesús les habló otra vez y les dice que por qué miraban la pequeña basurita en el ojo del prójimo, y que ellos no podían ver un enorme tronco en el de ellos. Y Él les dice: quiten primero de vosotros el tronco, la viga que está en vuestros ojos, para que ustedes puedan ver lo pequeño que hay en el ojo de su hermano y de su prójimo. Porque hay veces nosotros estamos enfocados, los seres humanos, en juzgar, en señalar, en condenar y mirar lo de otros. Porque cuesta mirarse interiormente. Nosotros no podemos verlo si intentamos mirarlo dentro y agachamos nuestra cabeza, nos topa la quijada en el pecho y no podemos ver interior, lo que hay internamente en nosotros. Pero sí podemos ver lo de otro. Y eso está pasando hoy en día. Eso es triste. Yo les mencionaba en una ocasión de una señora que todos los días juzgaba a su vecina y decía que la ventana de su vecina estaba muy sucia, muy llena de polvo, y que no se podía mirar por esa ventana. Pero un día se le ocurrió pasarle un trapo a la ventana de ella y se dio cuenta que la ventana de ella era la que estaba llena de telarañas, de mugre, de polvo, y ahora sí podía ver para afuera. Y pudo ver que la ventana de su vecina estaba muy cristalina, muy limpia. Exactamente, son ejemplos, pero eso nos pasa a nosotros. Y el Señor, Él recrimina, amonesta a esta gente y les dice: ustedes son muy cuidadosos en las cosas muy pequeñas, pero las cosas grandes las pasan por alto. Como cuando ellos le reclamaron por la mujer a la cual Dios le llamó hija de Abraham y que había sido ligada por Satanás por 18 años. Y Él les dijo: no convenía que hoy fuera libre. ¿Qué estaba poniendo el Señor por encima de todo? Estaba poniendo la vida, porque la vida, hermanos y amigos, es muy estimada, preciosa delante de los ojos de Dios, porque Él es el creador. Dice que la vida está en Él, y por eso todo ser humano y todo lo que en esta tierra se mueve lleva el sello divino, lleva el sello de vida, porque Dios es nuestro creador. Por eso es que nosotros no debemos de despreciar, ni condenar, ni echar a la basura a nadie, porque Pablo ha dicho en Romanos 14 que cuando se juzga a otro, él dice: ¿por qué juzgas? Dice, al criado ajeno, si para su Señor está de pie, dice. Tal vez para nosotros no sirve aquel ser humano, pero para aquel que le dio la vida es de gran precio y lo puede estar reservando para cosas muy importantes. Pero como nosotros hay veces no miramos, como dice el dicho, más adelante de la punta de nuestros zapatos, no vemos las virtudes que hay en la persona, pero que Dios las va a usar un día, y por eso
es que es importante que esa justicia de la cual Dios dice, sin la cual no entrará nadie en el reino de los cielos, la vivamos y la practiquemos. Aquí el Señor no les reclamó ni les despreció los actos que hacían ellos de colaborar, pero sí les exhortó porque estaban dejando lo más grande de lo que la ley y los profetas hablan y lo que Dios ha establecido. Le leeré otro verso más acerca de la justicia. Y eso lo encontramos en el libro de los Hechos y lo encontramos en el capítulo 24 de los Hechos. Le cito el versículo. Capítulo 24, verso 25. Pero le voy a leer desde el 24 y le voy a explicar de qué se trata. Bueno, la Biblia lo explica porque aquí lo dice. Dice, lo que vamos a leer se trata de la comparecencia de Pablo para hacer su defensa delante de Félix, aquel gobernador, al cual él había sido remitido y enviado cuando fue detenido en Jerusalén por el escándalo que hicieron los mismos fariseos de los que hemos estado hablando. Entonces él tuvo que comparecer para ser juzgado y él defenderse. Entonces en el verso 24 dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Le escuchó porque a muchos hay veces nos gusta escuchar la palabra del Señor, pero sin compromiso. Hay veces hay gente que dice, voy a ir a la iglesia porque cuando voy me siento bien, y es verdad, pues cómo no se va a sentir bien si allí donde se alaba a Dios y se le rinde culto y se habla su palabra, ahí está la presencia del Señor, y de alguna manera en que la gente no sea salvada, siente paz, siente confianza, siente consolación. Entonces, en el verso 24, Pablo ha hablado acerca de Jesús, acerca de la fe en el Señor. Pero Pablo avanza y profundiza más en el tema y habla de las responsabilidades que tiene cada ser humano. Entonces el hombre se ve aludido, se ve tocado y se ve exhortado porque dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Por qué razón se habría asustado y espantado este hombre? Se habría escandalizado. Nosotros sabemos que los políticos, que los líderes políticos, los legisladores, los que gobiernan y dirigen a las naciones, a los ciudadanos, pues no son del todo transparentes. Ellos no aplican la justicia. Ellos, hay veces, sus puestos los ocupan como oportunidades para enriquecerse. Si tienen que condenar a alguien por agarrar dinero, lo hacen. Si tienen que absolver al culpable por agarrar dinero, ellos lo hacen. Y lamentablemente en la justicia romana sucedía eso. Y por eso el hombre se vio descubierto, porque internamente él sabía su conducta, sabía cómo él vivía, cómo aplicaba la ley, que se dejaba sobornar, se dejaba comprar,
Era comprado el favor, era comprada y vendida la justicia. Y por eso cuando Pablo habla de esa palabra que hemos comenzado a estudiar y a leer, la cual el Señor le habló a sus discípulos, que si la justicia de ellos no era superior, no sobrepasaba, no era mejor a la de aquellos fariseos, que hasta cierto punto se les aceptaba su conducta, pero no la aplicaban toda, y con Dios no hay términos medios, con el Señor todo o nada. Por eso el Señor dice que al tibio lo vomitará de su boca. Por eso Él dice, ni frío ni caliente. Si no eres frío ni caliente y eres tibio, el Señor un día nos desechará. Perderemos la oportunidad. ¿Por qué hay que explicar todo eso? Porque el que está frío hay esperanza, puede reaccionar. Y el que está caliente, que significa está activo, enchufado, como se dice, conectado con Dios, conectado con el cielo y en la fe, va a prevalecer. Pero el que cayó en un conformismo, en el término medio de una tibieza espiritual, cae en una indiferencia, en una apatía terrible y ya no puede levantarse. Entonces con Dios no se puede, bien se está en un lado o se está en otro. Por eso el Señor, aquellos que nunca se determinaron, el Señor no los aceptará en su reino. Por eso Pablo le ha dicho estas palabras a este hombre y el hombre se espantó, se asustó, porque como quien dice, como que se lo estaba diciendo directamente a él. Como se oye hay veces de personas que dicen, no, solo faltó que dijera mi nombre. Es que no es el hombre el que habla, habla Dios, porque Él sabe la necesidad que tiene cada ser humano. Y por ese tanto es que Dios envía una palabra que es de Él, no es nuestra. Esta palabra que estamos discutiendo es importante, es un requisito divino para entrar en el reino de los cielos. Entonces, fíjese, ¿por qué decimos que esta gente vendían la justicia y también ellos se vendían al mejor postor? Porque en el siguiente versículo dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero Pablo era un hombre determinado a agradar a Dios. No se olvide que a los filipenses les ha hablado de su vida anterior, de los beneficios, la popularidad que él tenía entre el mundo religioso. Se dice que era uno de los maestros del Sanedrín, y esos eran 70 personas encargados de juzgar los asuntos religiosos y también políticos del pueblo de Israel. A quien decían ellos que había de morir, moría. A quien decían ellos que debía de ser absuelto, era absuelto. Entonces, cuando Pablo entiende y conoce la justicia divina, ahora él no se vendía por nada, no cambiaba su fe. Por eso, cuando en una ocasión llega un profeta y le quita el cinto, y el profeta en señal se ató con el cinto de Pablo, él le dijo a los que estaban alrededor de Pablo, con este cinto atarán al dueño de este cinto cuando suba a Jerusalén. Y dice que los que estaban con Pablo, que lo amaban, que trabajaban y servían con él, dice que comenzaron a llorar, rogándole que no fuera a Jerusalén. Y Pablo les dice, o sea, ¿por qué lloran? ¿Por qué les dice, afligen mi corazón? Si yo les dice, estoy dispuesto no solo a ir preso, sino a entregar mi vida,
a morir, les dijo, por esta causa y terminar, les dijo, mi carrera. O sea, no me negaré con tal que termine el ministerio al cual Dios me ha llamado. Entonces Pablo no se iba a vender. Todavía ellos le dijeron que podía quedar suelto y Pablo les dice, a César he apelado y a César iré. Entonces Pablo había cambiado. No nos olvidemos que Pablo fue uno de los que dio el voto para que mataran a Esteban, sin comprobación, sin hacer justicia, pero ahora el hombre había aprendido y comenzó a disertar, a hablar en el discurso acerca de la justicia, del dominio propio y de la fe. Y Félix, que era un hombre corrupto, porque así lo vamos a ver, se espantó, se asustó, porque Pablo habló del juicio venidero. Y yo quiero decirle, mi hermano y mi amigo, que en el juicio venidero, ahí van a salir, como dice el dicho, todos los trapitos al sol. Allí van a salir todos los secretos que están ocultos en el corazón de los seres humanos, y por ese tanto es importante que hoy usted que está con vida se arrepienta y redima su alma en la justicia divina de nuestro Dios, que es por medio de Cristo Jesús, y aplique la sangre preciosa de nuestro Salvador que fue derramada en la cruz del Calvario. No se olvide que si Jesús no nos justifica, nosotros no tendremos absolución de pecados y llegaremos delante del gran juez que ya está dispuesto, que ya está su trono dispuesto y la silla del juicio, y allí enmudecerá todo ser humano que sea culpable, porque no van a haber excusas ni se aceptarán. Por eso se dice en una ocasión, esta es una anécdota, es una historia, pero puede ser una realidad, de dos hombres que iban en un vuelo, en un avión, y comenzó a fallar ese avión a una altura muy terrible. Y ya sabemos qué pasa cuando un avión ya no puede controlarse y se desploma. Y estos dos hombres, uno de ellos hablando de lo que le iba a pasar, afligido, le dijo al otro de que iba a morir y que él no estaba bien con Dios y que qué le iba a decir cuando él llegara delante de él. Y la otra persona con que hablaba era creyente, era hijo de Dios, y le dijo, no me preocupa morir, porque el día que llegue delante del Señor, yo tengo quien responda por mí, y ese se llama Jesús de Nazaret. Y la Biblia dice, querido hermano y amigo, que Jesús está a la diestra de Dios el Padre en Hebreos 7:24 en adelante, y que está perpetuamente intercediendo por aquellos que se allegan a Dios el Padre por medio de Él y que los puede hacer salvos. Así es de que si usted acepta a Cristo Jesús, el día que muera, usted no tendrá que hablar ni poner excusas ni disculparse, porque su abogado hablará por usted, tal como lo hace un abogado aquí en las cortes terrenales. El cliente no habla con el juez, porque no tiene ningún derecho, no tiene voz ni voto, pero hay un hombre acreditado con todo el conocimiento de las leyes para argumentar en favor de los derechos de aquel que es culpable, y así es como se alcanza la defensa y la libertad. Eso es exactamente nuestro amado Jesús, el abogado, el amigo de los pecadores, el defensor de los débiles. Así es de que lo referimos con Él, lo recomendamos con Él, y Él le enseñará a vivir en justicia, y el día que muera no tendrá
por qué estar espantado como se espantó Félix cuando se le descubrió su vida secreta y su vida interior. Le dejamos con eso, que Dios lo bendiga grandemente.